a expulsarlos. Ellos serían expulsados de las sinagogas. Ser expulsado de la sinagoga quiere decir perder todos los derechos sociales. Estos líderes religiosos les iban a quitar el derecho civil. Los discípulos no iban a poder hacer nada en Jerusalén. No iban a ser reconocidos, iban a ser marginados de su sociedad. Y también iban a matarlos. La gente pensaría que ellos son dignos de ser matados porque son enemigos de Dios. La declaración de Jesús les habría generado un gran shock, pues los discípulos experimentarían el ser expulsados y ser asesinados. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús, pensando en una vida mejor, pero terminaría su vida así, expulsados y matados. Qué lamentable, ¿no? ¿Cómo respondieron los discípulos ante el anuncio de Jesús? Miren el versículos 5 y 6. Ahora sí leamos todos juntos, versículos 5 y 6, a la cuenta de 3, 2, 3. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Oyendo la profecía, tristeza ha llenado los corazones de los discípulos. Algunos se pusieron a llorar, otros agarraban su cabeza con sus dos manos, otros suspiraban profundamente, no sabían qué hacer. Ese iba a ser su futuro. En realidad, más tarde todos los apóstoles murieron como mártires, algunos quemados, algunos crucificados, algunos colgados, algunos cortados con sierra, algunos apedreados, como Esteban. No solamente los apóstoles, sino también los cristianos en la iglesia primitiva recibieron persecución y malentendidos, tan solo por haber creído en Jesús. Aquí nos nace una pregunta. ¿Por qué el Consolador permitiría que los discípulos sean expulsados y matados? ¿Por qué él no les protege de esas cosas malas? Es muy difícil responder a esta pregunta, pero en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, nos da su respuesta. El apóstol Pedro dijo a los cristianos que estaban esparcidos huyendo en medio de la persecución: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu Santo les permitía pasar todo este proceso para ser partícipe del padecimiento de Cristo. ¿Para qué les permitía pasar todo este proceso? Para ser partícipe del padecimiento de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Muchos piensan que el Espíritu Santo nos ayudaría a resolver nuestro problema para prosperar en esta tierra. Pero el Espíritu de verdad, el Consolador, nos ayuda a vivir como peregrinos en esta tierra, con la esperanza viva en el reino de Dios, para hacer juntamente con Cristo. Amén. El Espíritu Santo nos hace comprender cuán glorioso privilegio es participar de los padecimientos de Cristo. Por eso, todos los cristianos que andan en el Espíritu participan voluntariamente de los padecimientos de Cristo. Por ejemplo,
El pasado jueves había la lluvia, ¿no? En el campus, pero nuestros hermanos desafiaron orando para que pare la lluvia, para tener un mejor ambiente en la prédica del campus universitario. Y de esa manera participaron con mucha alegría en los padecimientos de Cristo. También el domingo pasado, el Espíritu Santo ayudó a hermano Alex a bautizarse para participar de los padecimientos de Cristo. Por otro lado, los hermanos adolescentes que participaron en la conferencia de la segunda generación tuvieron dificultades como permiso de los padres, la cuestión económica, incredulidad antes de ir. Sin embargo, a través de ese proceso recibieron la gracia de participar de los padecimientos de Cristo. ¿Sabe por qué yo me di cuenta de esto? Porque se reflejaba la alegría de discípulo Landor. Se reflejaba su cara, muy alegre por participar de los padecimientos de Cristo. Amén, discípulo Landor. Oro a Dios para que mediante cualquier situación de nuestra vida de fe se manifieste la obra del Espíritu Santo y nos haga partícipes gloriosos de los padecimientos de Cristo. Amén. De manera que en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Amén. Segundo, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Del versículo 7 al 12. Ahora Jesús les dijo en el versículo 7, por favor, vamos a ver, los adolescentes están. El adolescente discípulo Landor va a leer. A ver, por favor. Gracias. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta ese entonces, los discípulos dependían solo de Jesús humano, que se veía a sus ojos. Mientras que ellos dependían de Jesús humano, ellos no podían crecer espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo vino a ellos, por la obra del Espíritu Santo, cada uno de ellos se hizo un gran líder delante de Dios. Esta obra del Espíritu Santo no es solamente para los discípulos, sino también para cada uno de nosotros presentes en este momento. Por eso es muy importante saber las obras que el Espíritu Santo hace para con nosotros. ¿Qué obras hace el Espíritu Santo en este mundo? Vamos a leer el versículo 8 y 9. Leamos todos juntos, por favor. 8 y 9, a la cuenta de 3, 2, 3. Y cuando Él venga, gracias. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. Aquí en otra versión de la Biblia, la palabra convencer es reprender. Es decir, el Espíritu Santo reprende al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Generalmente la gente piensa que el pecado son las obras malas como mentir, robar, fornicar y matar, etc. Por eso cuando se habla de pecado, muchos se ponen rebeldes y dicen, bueno, yo no soy tan santo, pero tampoco soy tan pecador para decir que soy un pecador miserable. Mira, yo no robo, no mato ni daño a nadie, no hago mal a nadie. ¿Cómo puedes decir que soy tan pecador? Pero cuando el Espíritu Santo obra en aquel hombre, se convence de que no creer en Jesús es pecado. Se da cuenta de que él es pecador
no por sus hechos malos, sino por no creer en Jesús. Sino por no creer en Jesús. Esto lo vemos claramente en el libro de Hechos capítulo 2, en el día en que el Espíritu Santo vino sobre la congregación de la iglesia primitiva. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En aquel día en Jerusalén moraban los judíos piadosos de todas las naciones. Al ver la congregación llena del Espíritu Santo, ellos estaban atónitos y maravillados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, 1 al 37, vemos que Pedro les predicó a los judíos manifestando a Jesús, quien murió por los pecados del mundo. Aunque la gran mayoría de ellos no estaba presente en el momento en que Jesús fue crucificado, ellos se compungieron de corazón y hablaban diciendo: hermanos míos, ¿qué haremos? Aquel día, los que recibieron la palabra y fueron bautizados eran como 3,000 personas. Una gran obra del Espíritu Santo. Esto solo fue por la obra del Espíritu Santo. Si Pedro les hubiera dado el mismo discurso un día antes, es decir, antes de la venida del Espíritu Santo, esto no habría ocurrido. Cuando el Espíritu Santo nos reprende de nuestro pecado, nos hace arrepentirnos de nuestra incredulidad para desafiar por fe nuestros problemas. Verdaderamente, solo el Espíritu Santo nos revela que nuestra incredulidad es pecado. Muchas veces yo tenía quejas y pensamientos negativos por la separación de mis padres. Pensaba que primero debía resolver mi problema y luego podía ayudar a otro hermano a conocer a Dios. Pero el Espíritu Santo reprendió mi actitud, ya que es un pecado que rompía mi relación con Dios. No era por no creer verdaderamente en Jesús. Sin embargo, cuando acepté la gracia de Jesús en la cruz y recibí su amor perdonador por mis pecados, me arrepentí de mi incredulidad y comencé a hablar por la fe, cambiando mis pensamientos negativos y dando gracias a Dios por su maravillosa obra en mi vida. De esa manera compartía sobre el amor de Jesús a mis compañeros de trabajo, aún en el horario laboral. Este hecho solo era por la obra del Espíritu Santo. No hay otra cosa. Ahora miren el versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo también convence al mundo de justicia. Para ser salvos, tenemos que ser justificados por Dios. Pero por más que muriéramos 1000 veces como mártires, nosotros, con nuestras buenas obras, no podemos alcanzar la justicia de Dios. Pero Dios atribuye la justicia de Cristo a nosotros por medio de nuestra fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23 declara: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando el Espíritu Santo conmueve nuestro corazón, renunciamos a nuestro esfuerzo de ser justificados delante de Dios por nuestras obras y aceptamos humildemente la justicia de Dios, Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos convence de que solo Jesús es nuestra justicia. El Espíritu Santo nos hace humildes delante de Dios y nos hace cada vez más jesucéntricos. Había un joven inglés, no sé si ustedes conocen, él es John Newton, él era inglés, en sus tiempos de su juventud era muy rebelde. Dice que él capturaba esclavos en África y los vendía a América. Él se dedicaba a traficante de esclavos. Pero cuando el Espíritu Santo lo convenció de justicia, él fue transformado a un pastor
inspirado por la justicia de Dios. Él se hizo un gran hombre de Dios. De esta forma, por la gracia del Espíritu Santo, él compuso el himno Gracia Admirable, Amazing Grace, Sublime Gracia. No sé si ustedes han escuchado ese himno. Es muy famoso en la historia. Si ustedes recuerdan, hay una partecita de su melodía. A ver si lo tiene por ahí. Ese es el himno Sublime Gracia. Siempre lo cantamos nosotros en los himnos aquí en la iglesia. A la entrada escucha. ¿Quién no ha escuchado ese himno? Todos lo conocemos, ¿no? Sublime Gracia. Muchas gracias. Personalmente, yo no tengo una historia como la de John Newton, tan impresionante. Pero el Espíritu Santo me ha convencido de que no es suficiente ser fiel a mi esposa, guardar el estudio bíblico, ser buen hijo, un buen padre. Todo esto no me justifica ante Dios, sino solo por medio de Cristo soy justificado con Dios. Solo por la cruz de Cristo soy justificado y tengo paz con Dios. Oro que el Espíritu Santo convenza a cada uno de justicia de Dios para aceptar la justificación por la fe solo en Jesucristo. Amén. Miren el versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es Satanás. Antes de la venida de Jesús, Satanás dominaba sobre los humanos con el poder del pecado y de la muerte. Satanás engaña a la gente para seguir viviendo pecaminosamente, diciendo, mentira, no hay juicio de Dios. Está bien, no pasa nada. Disfruta tu vida. Mira, todo el mundo vive así. Hasta la venida de Jesús, el mundo estaba bajo el gobierno de Satanás. Satanás atrapaba al hombre con su poder de pecado y muerte. Pero Jesús vino a esta tierra y murió sobre la cruz por nuestros pecados y resucitó de la muerte con el poder de Dios. A través de su muerte y resurrección, Jesús ya ha juzgado a nuestro adversario, el diablo. Quiere decir que nuestra victoria final ya está garantizada. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Vamos a leer todos juntos, hermanos. 2, 3. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí, nuestro enemigo final es la muerte. Todo el mundo en el fondo tiene mucho miedo. La raíz de todos los miedos que tenemos viene de la potestad de la muerte. Pero Jesús, participando de carne y sangre, murió y resucitó, y por su sangre derramada en la cruz, aplastó la cabeza de Satanás, aplastó al diablo. ¿Cómo Jesús aplastó la cabeza de Satanás? Con su muerte y su resurrección. A ver, hermanos, pónganse de pie. Vamos a aplastar la cabeza de Satanás.
por la sangre de Jesús. A la cuenta de 3 vamos a aplastar todos juntos, así como Jesús aplastó al diablo, la cabeza de Satanás. 2, 3. Jesús aplastó la cabeza de Satanás. Aplastó. Ya no tenemos más pecado en Jesús. Somos libres de la servidumbre del diablo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Viviendo en este mundo, solo tenemos 2 opciones. Salir de la potestad de la muerte por fe en Jesús. Y segundo, seguir viviendo bajo el imperio de la muerte. No hay más. Tercero, el Espíritu Santo es el patrón de todo el ministerio de la palabra de Dios. Miren los versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el patrón del ministerio de la palabra. Cuando meditamos en la Biblia con corazón abierto, Él habla a nuestro corazón. Él nos profetiza y nos hace saber las cosas venideras. Él glorifica a Jesús, relevándonos su amor, su verdad, su esperanza y su visión. Hasta aquí aprendimos las obras del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo permanece en nosotros y anhela hacer sus obras para con nosotros. La Biblia dice que Él ora por nosotros con gemidos indecibles dentro de nuestro interior para manifestar sus obras. Ahora, las preguntas que nos hacemos. Antes de hacer la pregunta, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 30. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. La Biblia dice así porque mucha gente entristece al Espíritu Santo, menospreciándolo e ignorándolo constantemente. No tenemos que ser indiferentes a la obra del Espíritu Santo. Por eso nos preguntamos, ¿cómo estoy respondiendo a la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos respondiendo a la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo lo estamos tratando al Espíritu Santo? Él quiere hacer sus obras en nuestra vida. ¿Será que lo estamos permitiendo obrar? Al meditar en esta palabra, yo también me preguntaba, ¿cómo estoy respondiendo a la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo lo estoy tratando? A pesar de la crisis actual en Bolivia, le daba gracias a Dios porque tenía un trabajo para subsistir y buena salud para trabajar. Pero el problema era que solo me conformaba con eso y nada más. Y no respondía a la obra del Espíritu Santo, pues solo vivía centrado en las cosas de este mundo. Viviendo de manera egocéntrica, era muy indiferente a su obra. Pero a través de la meditación de esta palabra, el Espíritu Santo me reprendió de mi pecado y compungió mi corazón. Y recibí nuevamente la gracia de la cruz de Jesús y su amor incondicional sobre mi vida. Me arrepentí de mi pecado de indiferencia a la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me reveló de qué manera urgente es responder a su obra. Pues a pesar de mi trabajo agobiado, el Espíritu Santo hacía su obra en mí y me daba la paz verdadera y el gozo celestial que este mundo no conoce. Por eso oro a Dios para responder siempre positivamente y activamente a la obra del Espíritu Santo. De esta manera sea lleno de su Espíritu Santo y muchos al ver mi vida de fe se conmuevan y digan, yo también quiero llevar una vida gozosa y victoriosa en Jesucristo. Yo también quiero experimentar esa obra del Espíritu Santo que tiene aquel hermano. Amén. En el pasaje de hoy aprendimos que el Espíritu Santo quiere manifestar su obra en nosotros. Oro a Dios para que no seamos indiferentes a su obra,
sino que le respondamos activamente y así haya un avivamiento espiritual en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en cada uno de nosotros, en cada uno. Amén. De manera que muchos, al ver las obras del Espíritu Santo en Pastor Ramiro, las obras del Espíritu Santo en Pastor Lorenzo, en discípula Lourdes, en cada uno de nosotros, muchos vean esa obra y digan también, yo quiero experimentar esta hermosa obra del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Muchas gracias a Dios por esta palabra. Vamos a leer la palabra clave, hermanos. San Juan capítulo 15, versículo 8. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, tú hablaste hoy claramente que tú estás obrando entre nosotros y para con nosotros con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes a esta hora. Ayúdanos a responder activamente. Ayúdanos a cada día, Señor, dejar que el Espíritu se mueva en nosotros y manifieste sus grandes obras, sus maravillas en nuestra vida de fe, Señor. Ayúdanos a no vivir apagados y tristes por la corriente mundana, sino que tu Espíritu Santo, con el fuego de Dios, nos levante como verdaderos discípulos de Cristo, aún en medio de la persecución. Oh Señor, aún en medio de los problemas de la vida, ayúdanos a experimentar tu obra, la obra del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que puedan encontrar tu gracia, Señor, y el Espíritu Santo se mueva en ellos y haga su obra. Oh Padre bendito, te pido todo orando en el nombre de Jesús. Amén. Sí, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar, Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, enme haré. Señor, llévame a tus atrios.